En aquella mañana nublada de jueves, el sonido amortiguado de sirenas resonaba entre los edificios grafiteados del barrio norte de la ciudad, donde el día comenzaba siempre más gris de lo que debía. El cuerpo fue encontrado por un recolector de reciclables, escondido detrás de 3 contenedores de basura y cubierto con una lona de obra. Ella estaba boca abajo, con el cabello oscuro pegado al rostro por la sangre seca y los miembros doblados de manera antinatural, como si la hubieran arrojado allí con prisa. Los ojos permanecían entreabiertos, mirando un punto ciego en el muro agrietado del callejón. Era una niña, o al menos parecía serlo. El equipo forense fue rápido al constatar trauma craneal, marcas de violencia física, rastros de agresión sexual, sin documentos, sin celular, sin identidad. Solo una pulsera de oro delicada puesta en la muñeca derecha, grabada con las palabras «Con amor, Poppy». El nombre en la pulsera fue el único hilo conductor en esa fría mañana. Poppy no decía mucho, pero la calidad del oro y el trabajo refinado de la pieza indicaban que aquello no era un regalo común. Mientras la pericia finalizaba los registros y recogía el cuerpo, uno de los detectives, el inspector Ramiro Alencar, decidió seguir su instinto. Llevó la joya a los joyeros de la zona central. En la tercera tienda, un orfebre de mediana edad, que usaba monóculo y hablaba en voz baja como quien guarda secretos, reconoció inmediatamente la pieza. Esa fue un encargo de un cliente habitual. Carlos Hubert, dijo, sin dudar. Nombre conocido en la ciudad. Empresario influyente, inversor en gimnasios deportivos y figura frecuente en columnas sociales. Cuando fue cuestionado, Hubert admitió haber regalado la pieza a una joven llamada Cristina, alumna del gimnasio que él patrocinaba. Dijo que era un gesto de apoyo al talento prometedor de ella. Negó cualquier vínculo amoroso, pero en las semanas siguientes comenzaron a surgir vídeos y cartas, y el tono de las palabras era todo menos institucional. Cristina del Valle no era solo una alumna del gimnasio. A los ojos del público, era una prodigio de la gimnasia artística, con movimientos precisos como engranajes suizos y una disciplina que intimidaba incluso a sus propios entrenadores. La ficha del gimnasio informaba que tenía 16 años, pero bastaron 2 llamadas telefónicas y un cruce de datos escolares para que emergiera la verdad. Cristina ya tenía 19. La mentira era conveniente. Permitía que ella siguiera compitiendo en la categoría juvenil, donde sus posibilidades de medalla eran mayores. La familia, que vivía en el interior, había firmado una autorización informal para que Cristina viviera con una familia anfitriona a cambio de mejores oportunidades de entrenamiento. Pero en la práctica, ella vivía bajo la tutela directa de Ilya Koska, un exgimnasta ucraniano conocido por su frialdad glacial y por imponer jornadas de entrenamiento que comenzaban antes del amanecer y terminaban cuando los dedos sangraban. Kostka era el tipo de hombre que infundía miedo sin necesidad de levantar la voz. Siempre vestía de negro, con el cabello canoso bien peinado hacia atrás y un reloj digital que pitaba cada 30 minutos. Una especie de recordatorio constante de que el tiempo era enemigo. Para él, Cristina era la joya de la corona. Tenía una elasticidad poco común, un enfoque extremo y una tolerancia al dolor casi patológica. Pero también era rebelde. Empezó a faltar a entrenamientos esporádicamente, a pedir más tiempo sola, a hacer largas carreras nocturnas por los alrededores. Decía que eso le ayudaba a despejar la mente. Lorena, otra gimnasta del equipo, fue la primera en comentar a Kostka sobre el extraño comportamiento de Cristina. Sin rodeos, él dio la orden. «Observa, dime con quién habla, a dónde va, y qué es lo que esconde». Lorena obedeció, no por lealtad, sino por miedo a perder el poco espacio que tenía en el equipo, y tal vez por una envidia que crecía con cada podio conquistado por Cristina. La noche anterior al crimen, Cristina salió a correr alrededor de las 20:10, como lo había hecho en las últimas semanas.
Llevaba una sudadera gris demasiado holgada y unos tenis con la suela desgastada, casi como si quisiera desaparecer en el paisaje. Pasó por la pequeña plaza cerca del gimnasio, ignoró las miradas curiosas de los indigentes y siguió en dirección al viaducto, donde el ruido de los carros amortiguaba sus propios pensamientos. La cámara de seguridad de una panadería captó su imagen a las 20:23. Corría con los auriculares puestos, con el cabello recogido en un moño apresurado. 3 minutos después aparece otra imagen. Lorena, con capucha, siguiendo en la misma dirección. Ella no parecía correr. Caminaba firme, con la mirada fija al frente, las manos metidas en los bolsillos. La policía usaría estos registros para montar la cronología de los últimos minutos de Cristina con una precisión casi cruel. Lorena confesó días después, en medio de una mezcla de ira, arrepentimiento y pánico. Dijo que siguió a Cristina hasta el callejón para confrontarla. Había oído rumores de que, a pesar del escándalo con Carlos Hubert, ella permanecería en el equipo. Kostka había dicho que el talento sobrevive al ruido, frase que Lorena jamás olvidaría. Se sentía traicionada. Ella, que siempre había obedecido, que nunca se había retrasado, que entrenaba hasta que le dolían los huesos, sería dejada atrás mientras Cristina, la favorita, era protegida incluso en medio del escándalo. Según su relato, ambas discutieron. Gritaron. Cristina se rió de algo. Lorena no supo explicar exactamente qué. Fue la risa, dijo. Ese sonido me dio ganas de callarla. Tomó un ladrillo que estaba tirado cerca de una pila de escombros y lo arrojó. Un solo golpe. Impactó en el lateral de la cabeza de Cristina. Ella cayó sin sonido, como si el cuerpo hubiera olvidado avisar al mundo que estaba muriendo. Cuando los investigadores llegaron al lugar días después, con Lorena esposada y en silencio, el callejón aún guardaba rastros de lo ocurrido, una mancha oscura en el suelo, un pedazo de tela atrapado en un clavo y el olor agrio dulce de basura mezclado con humedad. Lorena no lloraba, no gritaba. Caminaba mirando sus propios pies, como si quisiera encogerse dentro de su propio cuerpo. El delegado Gouveia, veterano de casos complejos, observaba la escena con una mirada escéptica. Para él, aquello no era solo un crimen pasional. «Falta pieza en este tablero», murmuró a uno de los agentes. El informe del IML trajo algo curioso. A pesar de que el golpe fue fatal, había moretones anteriores al impacto, como si Cristina hubiera intentado huir, como si hubiera resistencia, o una persecución antes del impacto. ¿Qué significaba eso? Lorena no hablaba, solo repetía. Ella se rió, y yo no lo soporté. Fue entonces que los detectives volvieron la mirada hacia el otro personaje que se cernía sobre toda esta historia como una sombra elegante y silenciosa. Carlos Hubert. Empresario de voz suave y trajes a medida, siempre aparecía en las entrevistas con una leve sonrisa de canto, como quien sabe más de lo que debería y no está dispuesto a compartirlo. Las cartas encontradas en el cuarto de Cristina, escritas con tinta azul oscura y papel de alta calidad, hablaban de amor, promesas de una vida lejos de las presiones del deporte e incluso de un apartamento en el extranjero. Él lo negaba todo, calificando las pruebas de delirios de una niña emocionalmente inestable. Pero en los vídeos encontrados en el celular de Cristina, escondidos en una carpeta oculta, se escuchaba su voz. Ella lo filmaba sonriendo, llamándola mi estrella secreta. Las fechas coincidían con los días en que ella faltaba al entrenamiento. A pesar de ello, no se pudo presentar ninguna acusación formal. Cristina era mayor de edad, y Hubert, en papel, no había cometido ningún delito. Mientras la ciudad digería el escándalo y la detención de Lorena acaparaba los noticieros, una duda persistente inquietaba a los investigadores. ¿Por qué Cristina había mentido sobre su edad durante tanto tiempo?
¿Y por qué sus padres permitieron que ella viviera prácticamente con desconocidos, sin ningún tipo de supervisión legal? La respuesta llegó en forma de un sobre marrón, enviado de manera anónima a la comisaría. En su interior, copias de correos electrónicos intercambiados entre Koska y los padres de Cristina. En uno de los mensajes, él prometía asegurar a la hija el camino directo al oro olímpico, siempre y cuando ellos no interfirieran en el proceso. A cambio, él se haría cargo de los gastos y mantendría el nombre de la familia vinculado a la carrera de la gimnasta. En otras palabras, una especie de cesión informal, en la que Cristina se convirtió en un producto en manos ajenas. Los padres, presionados económicamente y cegados por la promesa de gloria, aceptaron. El gimnasio fue objeto de una operación silenciosa del Ministerio Público, que reveló un ecosistema tóxico de metas inalcanzables, castigos físicos velados y una red de silencio que lo mantenía todo bajo control. Varias atletas relataron episodios similares al de Cristina: manipulación emocional, control sobre la alimentación, presión estética y uso continuo de medicamentos sin receta. La bulimia de Cristina, antes solo un detalle médico, pasó a ser interpretada como un síntoma del ambiente destructivo en el que vivía. Y los callos en las manos, inicialmente atribuidos a la dedicación, ahora parecían cicatrices de una supervivencia silenciosa. Koska, cuando fue confrontado, se mostró impasible. Dijo que sus atletas sabían los riesgos de la grandeza y que la excelencia no llega sin sacrificios. La frialdad de sus palabras estremeció hasta a los agentes más acostumbrados a la brutalidad. Aún así, sin pruebas concretas de agresiones físicas o coacción directa, él no fue procesado. El sistema había funcionado exactamente como él quería. En la prisión, Lorena comenzó a escribir cartas que nunca fueron enviadas. Se disculpaba con la familia de Cristina, hablaba de los entrenamientos agotadores, de las noches en vela y de la sensación constante de ser invisible. Decía que el crimen no había sido planeado, que todo sucedió demasiado rápido, pero en cada línea se percibía el peso de la culpa mezclado con el resentimiento acumulado. Contaba cómo veía a Cristina como alguien inalcanzable, no solo por su talento, sino por el brillo que ella tenía incluso en medio del caos. Relataba un momento en particular. Una vez, al final de un entrenamiento, vio a Cristina llorar sola en el vestuario. Ella no lloraba como alguien débil, lloraba como alguien que había soportado demasiado tiempo, escribió. Aquella imagen se quedó con ella. Quizás porque fue el único instante en que vio a Cristina como igual, humana, vulnerable, rota. El caso dividió opiniones. Parte de la opinión pública veía a Lorena como una asesina movida por la envidia. Otra parte la consideraba como otra víctima de un sistema que explota a las niñas desde temprana edad, las transforma en íconos, pero nunca en personas completas. Cristina se convirtió en el símbolo trágico de una promesa interrumpida, pero también en un espejo de una cultura deportiva que, a menudo, normaliza el sufrimiento en nombre del podio. El Ministerio del Deporte anunció medidas de emergencia, pero el tiempo se encargó de disolver los anuncios en notas al pie. Carlos Hubert, a pesar del escándalo, continuó circulando en eventos sociales, aunque con menos aplausos. Koska fue apartado del gimnasio, pero nunca abandonó el país. Rumores decían que ahora entrenaba atletas en clubes privados de Europa del Este. ¿Y los padres de Cristina? Se mudaron, borraron sus redes sociales y evitaron entrevistas. Dijeron a través de abogados que preferían vivir el luto en silencio. Cristina fue enterrada en su ciudad natal, bajo un cielo pesado y silencioso, de esos que parecen respetar la gravedad del momento. Pocos asistieron al funeral. No hubo discurso largo,
ni coronas extravagantes, solo una caja blanca sellada y una cinta dorada con su nombre grabado de forma sencilla: Cristina del Valle, 2004-2023. Pero quienes estuvieron presentes relataron algo extraño. Una mujer con gafas de sol, a quien nadie reconocía, permaneció todo el tiempo parada a unos metros del ataúd, sin acercarse. No habló con nadie, no lloró, solo observó. Cuando terminó el entierro, se acercó despacio, se quitó una pulsera idéntica a la de Cristina del propio brazo y la dejó sobre la tierra recién cubierta. Estaba grabado: con amor, Poppy. Después de eso, se dio la vuelta y desapareció entre las tumbas, sin dejar rastro. La cámara del cementerio no funcionaba ese día. Ese último detalle hizo que el caso adquiriera nuevas capas en foros y podcasts de investigación. ¿Quién era la mujer de la pulsera? ¿Existía otra Poppy? ¿Cristina realmente había contado toda su historia? A pesar de la confesión de Lorena, de los escándalos que involucraban a Carlos Hubert y de la cultura abusiva revelada en el gimnasio, el caso jamás perdió el aura de misterio. El proceso se cerró oficialmente 6 meses después, con la confirmación de la prisión de Lorena en segunda instancia. Pero para muchos, la verdad completa sobre la noche en que Cristina murió nunca salió a la luz. El callejón donde todo ocurrió fue cerrado con una reja de hierro, y los habitantes afirman que nadie pasa por allí después del anochecer. Dicen que a veces se oye una risa débil, corta e inesperada que proviene de allí, casi como si la historia se negara a ser olvidada. Años después, el nombre de Cristina del Valle aún aparece en reportajes sobre abusos en el deporte, en charlas sobre la salud mental de los atletas y en murales de gimnasios como símbolo de alerta y memoria. Pero para quienes siguieron el caso de cerca, como el inspector Ramiro Alencar, su rostro permanece vivo en otra imagen: el fotograma de un vídeo nunca publicado, en el que Cristina está sola en una sala de entrenamiento vacía, bailando fuera de la coreografía, libre por unos segundos. El vídeo termina abruptamente cuando ella se da cuenta de que la están filmando. Nadie debería morir con miedo de ser quien es, dijo Ramiro en una rara entrevista. Ella intentó huir, no solo del gimnasio, sino de la mentira, de la presión, de los secretos. Pero fue seguida, perseguida y silenciada. Y el caso tuvo confesión, prisión y cierre legal, pero la verdad completa quizás esté encerrada en algún lugar entre las sonrisas forzadas de los podios y los gritos que nadie se atrevió a escuchar. Cristina intentó huir de un sistema que la moldeaba en silencio, pero fue silenciada antes de ser escuchada. ¿Y tú? ¿Crees que la verdad murió con ella? Deja tu comentario, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias reales que necesitan ser contadas.